Bueno, bienvenidos todos. Soy Ignacio Maroto, Provost de Westfield Business School. Y quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan, nuestros queridos estudiantes, egresados y aliados de Westfield Business School. Nos llena absolutamente de gratitud el poder darles la bienvenida a este espacio y que lo hemos concebido como un espacio de encuentro presencial que es una oportunidad para reflexionar sobre desafíos y oportunidades del liderazgo y de la sostenibilidad, pero sobre todo queremos que sea también una oportunidad para reconectar y para poder fortalecer los lazos como comunidad. Este evento que hemos llamado The Impact Dialogue, Rethinking Growth Through People, Planet and Profit, nos conecta con ese valor de compartir ideas, compartir experiencias y visiones que nos impulsan a poder seguir creciendo juntos. Queremos darles a todos las gracias por ser parte activa de toda esta conversación y por ayudarnos a seguir construyendo. Queremos generar un modelo de impacto social. Hoy planteamos un formato de conversatorio. Tenemos con nosotros a egresados y estudiantes de Westfield Business School y es un placer absoluto poder daros la bienvenida a todos vosotros. Os voy a presentar. Tenemos a José Iván Jaramillo Vallejo, que es director financiero en Ruta del Este, a Clarita Velázquez Olarte, directora de sostenibilidad en Sura Asset Management, Leonor Cristina Márquez, que es gerente en Ciudadela Comercial Unicentro, y María Alejandra Sepúlveda Quintero, líder regional de Antioquía de la industria de vehículos en Banco de Bogotá. Todos perfiles que nos van a aportar mucho en este diálogo. Queremos hablar sobre sostenibilidad, sobre los desafíos que hay en sostenibilidad hoy en día. Estamos viviendo en un entorno en el que hay una presión cada vez más grande desde el punto de vista regulatorio por la sostenibilidad, pero que es una presión asimétrica, que no es igual en todas las regiones del mundo. Tenemos una serie de cambios generacionales que están llevando a que las nuevas generaciones que están tomando más control en la sociedad, pues podemos plantearnos que tienen una mayor conciencia de sostenibilidad o no, esto lo veremos hoy aquí, y también toda una serie de actitudes que encontramos tanto en las empresas y tal vez en las personas de postureo verde, de tratar de estar uno con la sostenibilidad, pero realmente no tanto. Yo siempre digo que a mí cuando me dan un micrófono y me ponen un foco me vengo arriba, pero en realidad yo lo que quiero es que hablen nuestros invitados y vamos a plantear alguna cuestión. Tenemos el micrófono por aquí, ¿verdad? Sí, listo, muy bien. Bueno, la primera pregunta sería sobre este cambio generacional. La generación Z está especialmente preocupada por la sostenibilidad y está impulsando las demandas de los consumidores. Y me gustaría que hablemos sobre de qué manera están las marcas y las empresas, específicamente colombianas, respondiendo a estas crecientes expectativas de sostenibilidad y qué tan efectiva es su comunicación para generar esa confianza. Y también nos podemos plantear pues, el papel que supone la sostenibilidad para esta generación Z. Así que, ¿quién quiere empezar? Claro que sí. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por esta invitación. Como ahorita les decía Ignacio, yo trabajo en Sura Asset Management. Sura Asset Management es la empresa de Grupo Sura que se dedica al tema de inversiones y pensiones en Latinoamérica. Y para nosotros, digamos, el tema generacional es muy importante dentro del negocio, ya que pues cubrimos, digamos que unos clientes desde muy jóvenes que empiezan su vida laboral hasta las personas que ya están pensionadas. Entonces tenemos pues como todas las épocas de vida de las personas y estamos viendo hoy que, por ejemplo, los millennials, que fueron tal vez esa generación Z hoy un poco envejecida, están tomando hoy decisiones distintas a lo que entendíamos por los millennials. Hoy ahorran más, vemos en nuestras carteras también de ahorro voluntario que estos millennials ahorran más
Y claro que también entonces esta generación Z de pronto mucho más preocupada por nuevos temas, que también el foco de dónde están invertidos o dónde o qué consumen y demás esté más asociado a temas que a ellos en realidad los mueven o que son importantes para ellos, pero en el momento en que también vemos, y volviendo pues a las 3 Ps, igual el profit es bastante importante para ellos. Entonces, tampoco son una generación que realmente están dispuestos a perder puntos en un producto financiero porque sea mucho más verde. Y creo que en Colombia, en general en Latinoamérica, tampoco tenemos hoy la capacidad de generar fondos totalmente de impacto, sean verdes, sociales o un combinado, en que la rentabilidad, sobre todo también para los institucionales, sea de un tamaño que podamos mantener la rentabilidad. Entonces creo que ahí hay también como una mirada y ver cómo desde la comunicación, desde estar cerca más al cliente, más allá de que sea muy verde el producto o muy social, es mantener una comunicación, y para nosotros, la verdad, asociamos mucho la sostenibilidad a la confianza. Sostenibilidad para nosotros es confianza y es cómo nos relacionamos, cómo le comunicamos al cliente qué estamos haciendo, más allá de que tengamos no sé, un producto etiquetado o algo que suene mucho más sexy, es cómo estamos ejerciendo, cómo estamos llevando los procesos al interior, digamos, de las decisiones de inversión que tomamos. Entonces, sí tomamos decisiones de inversión que tienen en cuenta los criterios sociales, ambientales y de gobierno, digamos que en todo el proceso, en toda la etapa de riesgo de análisis de riesgos, y luego en la etapa de inversión, en la selección tanto de emisores locales como extranjeros, pero que no llevamos tanto a un etiquetado. Creo que sí hemos visto que están, como en resumen, que están interesados en esto, pero que tampoco es un full así pues como ambientalismo radical, y tienen también en sus decisiones mucho el tema económico. Ahora me toca a mí, ¿no? Bueno, yo trabajo en ISA, pues la concesión en que estoy es una concesión de carreteras que estamos haciendo en Panamá. Entonces, pues digamos que llevo mucho rato en ISA. Y en la vista de ISA, nosotros no tenemos clientes finales. Entonces, la consideración es un poco distinta. Nosotros tenemos, en general, 3 negocios, que es infraestructura pura. El primero es transmisión de energía, el segundo son carreteras y el tercero telecomunicaciones. Y en telecomunicaciones no llegamos a la última milla. Entonces, no, la mirada de cliente quizás no existe, pero ISA a través de la infraestructura viene como con un reguero social muy importante. Entonces, en general tenemos 2 programas. Uno que se llama Conexión Desarrollo, que se dedica como por donde pasamos a ayudar en educación, a la población a que tenga conexiones eléctricas, a que tengan, porque nosotros pasamos con la línea por aquí, pero no necesariamente conectamos el pueblo. Entonces, es como ingrata la situación, pero claro, el que hace la concesión es el Estado, que dice conecto tal ciudad con tal ciudad de acuerdo a la demanda, y no necesariamente por donde paso estoy impregnando socialmente la sociedad. Entonces, eso es un tema, pero estamos trabajando a través de este primero programa que se llama Conexión de Desarrollo, todo el tema de la población, de cómo mejoramos la vida de la población. Y tenemos otro que se llama Conexión Jaguar, que se busca es ya biodiversidad, es en donde está el jaguar normalmente, pues hay países en donde estamos que no está el jaguar sino el puma. Entonces, normalmente están en la punta, en el pico de la pirámide, y si existe, pues supuestamente toda la cadena existe. Entonces, lo que hacemos, entre comillas, es cuidar las zonas en donde está el jaguar. Entonces, con esas 2 cosas impactamos positivamente el tema verde y se vuelve llamativo para este tipo de personajes. Entonces, ya la generación Z quiere trabajar en ISA para poder trabajar en este tipo de programas que son realmente pues llamativos y que valen buen dinero. Entonces, eso es como lo estructural en sostenibilidad. Sin embargo, tocando algo que dijo Clarita del tema de la colocación de títulos verdes, también nosotros tenemos cerca de $8 billones en deuda, y el 90% de los 8 billones son bonos emitidos en los diferentes países,
y de eso cerca del 50% es verde. Eso quiere decir, en Brasil hemos emitido cerca de 500 millones de dólares verdes. En Perú emitimos bono, ese es local, bono local. En Perú emitimos bono internacional verde, cerca de 600 millones de dólares. En Chile colocamos bonos particulares a una de las concesiones. En Colombia hicimos bonos verdes. Entonces, en todas partes tenemos bonos verdes. Lo chistoso de esto es que, primero, no es más barato para nosotros. Es más caro. Es más caro porque tenemos que traer a la mesa no solo las calificadoras de siempre, sino que hay que traer otra que diga que sí soy verde. Sí, hay que mantener un certificador todos los años. Hay que decir en qué me gasté la plata. Entonces eso créanme que es un complejo. Cuando uno está en infraestructura es muy difícil usted marcar el billete. O sea, al final el dinero es fungible. Entonces todo esto es una estructura solo para poner el sello verde. Y el sello verde detrás creo que se sustenta en 3 grandes pilares: el tema social, el tema de buen gobierno y el tema de sostenibilidad puro o reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, cuando eso se junta, pues tú sabes que por lo menos en la empresa que trabajas, pues tiene que funcionar algo. Pues no, nada es gratis para tener el 50% de los bonos verdes. Sin embargo, yo tuve esta discusión con alguien de la junta directiva porque me preguntó cuando estábamos haciendo la emisión que si habíamos tenido ahorro, y mi respuesta es no. Cuando empezamos a apretar la tasa en la colocación, los grandes fondos internacionales que querían estar en un bono verde internacional colocado en no sé dónde, no se salieron, porque uno empieza a decir, el bono cortico, cuando uno lo coloca, digamos que nosotros iniciamos la tasa en 4.50. En la medida que hay mucha demanda, tú empiezas a bajar la tasa, es decir, voy a pagar menos interés. Entonces la pasas a 4.25. Hay muchos que dicen, yo ya no entro. Si no me paga 4.50, ya no entro. Entonces eso va ajustando el monto final de la demanda. Pues los que eran verdes estuvieron hasta el final, pero ninguno dijo, tranquilo, venga, yo me quedo con todo y no pague intereses al 4.50, sino que págueme al 2. Ninguno. O sea, no hubo ahorro. Lo que hubo fue que el hombre no se fue de la demanda. Que eso es importante, yo no estoy diciendo que no, pero al final el cuento de decir no se iban a ir, No se le iban a ir, sí. a ISA no se le iban a ir. Es verdad también, a ISA no se le iban a ir, pero él quería por el otro lado vender un título en un portafolio de los verdes a la generación Z, que supuestamente son capaces de perder dinero versus otras inversiones y no. Entonces lo pongo en la mesa. Esta discusión es absolutamente profunda y larga. No tiene color. Yo no creo en lo uno o en lo otro, simplemente traigo hechos de los que estoy encima viéndolos, y ahora estamos tratando de hacer estamos levantando 300 millones de dólares y que sean verdes. Y es muy chistoso porque es para una carretera. Y la respuesta del certificador me dijo, ¿y qué verde tiene una carretera? Muchísimas gracias. ¿Queréis? Adelante. Buenos días, mi nombre es Leonor Márquez, soy la gerente de la Ciudadela Comercial Unicentro y quiero compartir algo en línea de lo que habla Clarita y José, y es una generación consciente que tenemos que tomar medidas, ¿cierto? Y que tenemos que ser cada vez más cuidadosos del planeta. Eso es muy claro, pero a la hora de esa conciencia, bajarla y trabajarla bajo los valores y la ética de cada uno, ahí es donde nos raya un poquito. Y yo lo hablo desde la pronta moda, ¿cierto? En Unicentro pues funciona el tema de retail, y cuando vemos hoy comercios digitales dando rutas de miles de kilómetros, trayendo ropa sin impuestos, ¿cierto? Y uno le dice al chico, hey, ¿tú por qué compras a través de este tipo de plataformas? La gente nos dice, por precio. Bueno, y el tema de sostenibilidad, no, es que me pesa más la plata, ¿cierto? Entonces, finalmente ahí es cuando entra en otro tipo de plataformas, como hoy está haciendo un tema de Shein, Temu, a contradecir el tema en esta generación Z, que la generación Z es el 32% de nuestra población, ¿cierto? Entonces, ¿cómo somos coherentes y cómo realmente desde lo que pienso actúo también?
Porque ven, ¿por qué no te compras un jean acá? Porque me cuesta 2 o 3 veces más, ¿cierto? No pasa en todos, pero sí pasa, ¿cierto? Nosotros tenemos una comunidad con una población de cerca de 22.000 estudiantes que tenemos al frente, que es UPB, ¿cierto? Que pasan y muchos son interesados en todo lo que hacemos en Marcado de Sostenibilidad, en talleres, cuando estábamos empezando todo el tema de paneles solares, ve cómo funciona el tema de paneles, ¿cierto? Entonces sí se cuestionan y sí quieren estar involucrados, pero muchas veces al actuar nos pesa mucho la plática. Entonces ahí, ahorita ampliamos un poquito el tema. Mira que yo quería comentar algo y es, digamos, yo estoy desde la banca, estamos además en una estructura jerárquicamente grande, estamos hablando de un banco de 150 años, donde antes el cliente de nosotros valoraba este seniority que el banco tenía, valoraba su experiencia, su solidez, y hoy no. Y digamos que, aunque estoy de acuerdo con que, digamos, por ejemplo, nos pasó a los millennials, pero al final, digamos, yo quisiera estar viajando por el mundo, estar haciendo 1000 cosas, pero estoy en una entidad financiera, 12 años en una entidad financiera, o sea, que digamos que ahí genera como toda esa disonancia cognitiva de lo que uno quisiera y hace, pero llega una generación que listo es el 32%, pero además, digamos que no es que el 100% vayan a tener este tipo de mentalidades, pero sí están llevando a las empresas como nosotros a tener que pensar diferente. De hecho, llevan a un banco de Bogotá a tener que plantear diferente su forma de comunicarse con los clientes. Llega incluso un banco como lo es Nubank, ahora Nu, en 4 años a hacer más de 3 millones de clientes, más de 100 millones de clientes en 3 países, superando lo que un banco como Bancolombia, como Banco de Bogotá, como un Davivienda venían haciendo. Entonces eso sí nos llevan. ¿Y qué es lo que hicieron? Una comunicación transparente, un tema muy simple, muy claro, muy directo con el cliente. Entonces es un tema obviamente que al final muchos lo quisiéramos hacer, seguramente los millennials también muchos los quisiéramos, pero esta generación que lleva sí nos está llevando a repensar un poquitico eso, y que obvio no es para el 100% de la generación, pero gran parte sí está teniendo esa mentalidad diferente y haciendo esas cosas que nos llevan, de hecho, a entidades como nosotros, que supuestamente estamos tan posicionadas en el mercado, a reinventarnos, porque si no al final vamos a terminar saliendo. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que tenemos ya toda una serie de ideas que son muy interesantes. Han surgido cosas de lo que comentabas, José Iván. Yo creo que luego podemos hablar del tema de las inversiones verdes y de si realmente estamos buscando eso o no estamos buscando eso. Lo podemos ver desde otros puntos de vista, pero tal vez, y me interesa mucho lo que nos decía Leonor sobre esta cierta... a veces que puede haber una cierta inconsistencia, que no necesariamente hay una coherencia, y esto ocurre probablemente tanto en las empresas como en las personas, ¿no? Y tampoco se puede generalizar. No podemos decir ni que todos sean coherentes ni que todos sean incoherentes. Yo siempre digo que, y yo reto a mis estudiantes en los cursos, cuando hablamos de triple impacto, les reto a que me encuentren una empresa que diga formalmente que quiere tener un impacto negativo en el medio ambiente y en la comunidad. Hoy en día es un valor compartido que todo el mundo tiene que aceptar, pero una cosa es que lo aceptes públicamente y otra cosa es que lo apliques y que acabes comprando el Shein sin pensar un poco el impacto que tiene eso, ¿no? Pero me gustaría mucho que profundicemos en esto último que ha comentado María Alejandra sobre esta nueva generación que nos lleva, que tiene una sensibilidad hacia la sostenibilidad. No quiere decir que los millennials no sean sensibles a la sostenibilidad, no quiere decir que la generación X no lo sea, pero es verdad que se nota más palpablemente. Yo muchas veces comento que es un tema simplemente cronológico, en parte, ¿no? Porque, claro, los baby boomers les hablamos del cambio climático y piensan, bueno, para cuando esto esté realmente mal, pues a lo mejor yo no estoy. No es que todos piensen así, ni que los baby boomers no sean sostenibles, ¿no? Pero es un hecho que el millennial lo ve más cerca y la generación Z lo ve ahí. Sabe que cuando la cosa realmente supuestamente vaya a impactar más, ellos van a estar ahí y van a estar en control del mundo, porque por generación son a los que les toca liderar ese momento. Entonces me gustaría que hablemos sobre cómo influyen estas distintas percepciones de estas generaciones en Colombia, en la línea de lo que comentaba María Alejandra, ¿no? Esto supone cambios en la comunicación, en la adopción de prácticas sostenibles por parte de las empresas.
Bueno, empiezo. Y sí, yo creo que desde empresas grandes como vemos ISA, Sura, como hasta un centro comercial que finalmente nosotros somos una copropiedad y nos impacta impresionante porque recibimos 28.000 personas al día. Unicentro tiene una comunidad que es adulta, tradicional de toda la vida, y la queremos y la valoramos y la tenemos en todo nuestro plan de fidelización, pero venimos también cambiando ese público por familias y personas jóvenes. Lo que decía ahora, tenemos 22.000 personas al frente en la universidad, y es como cada vez tenemos servicios también para estas personas. Hoy a nosotros hemos realizado un tema de ecuestación, ¿cierto? Carga eléctrica. En el año nos están llegando casi 6.000 personas en vehículo eléctrico, muchas personas jóvenes también a cargar su carro, ¿cierto? Tenemos biciparqueaderos, mensualmente nos llegan 5.000 personas en bici, o sea, eso es un promedio de 150, 180 personas diarias en bici. Entonces, cada vez somos buscando estrategias para tener esos espacios adaptados a estos nuevos consumidores, ¿cierto? Porque realmente un tema de movilidad sostenible, ahora venimos haciendo un tema de una estrategia muy chévere con Tesla, y es que queremos tener esos cargadores rápidos en el centro comercial, ¿cierto? Queremos ser pioneros, ¿por qué? Porque ahora tú carga rápida no encuentras en muchos puntos de la ciudad. Y estas personas cada vez más están buscando vehículos eléctricos, entonces tenemos que ir cambiando, Ignacio, frente a lo que el consumidor nos está exigiendo, ¿cierto? Y eso nos da un cambio total, cambio desde el tema interiorismo en el centro comercial, paisajismo, zonas de coworking, facilidad en los servicios. Hoy hemos implementado también, y es de esta misma generación la que nos exige, todos los métodos de pago en parqueadero, ¿cierto? Entonces yo ya hoy tengo Flypass, GoPass, Copiloto, tengo otra plataforma que se llama Sivo, tengo QR de Bancolombia, y es para que tú entres al centro comercial y salgas finalmente sin tener que ir a un punto de pago. Y a eso tenemos que ir migrando, ¿cierto? Porque cada vez el servicio y la agilidad la tenemos que generar. El tiempo es muy valioso para todos y eso nos lo está exigiendo más que todo esta generación, ¿cierto? Digamos que yo creo que la sensibilidad de esta generación es lo que está volviendo que, por ejemplo, a nosotros la banca deje de ser un observador y pase a ser un habilitador en este tema. Entonces, es ese tema de cómo comunico, cómo centro al cliente, cómo lo hago transparente, cómo elimino letras pequeñas, cómo a la sociedad. Y de hecho, hoy esta sociedad millennials y la generación Z nos cobra, de hecho, mucho a los bancos el hecho de que ellos sienten que nosotros no hemos estado ahí para el contexto del país, para el tema de desempleo, no hemos estado ahí para el tema de llegar a esas barreras donde a esos clientes. ¿Por qué? Porque claramente nosotros como bancos calificaciones AAA, pues no vamos a prestarle a todo el mundo, ¿cierto? Tenemos unos riesgos que debemos asumir, estamos vigilados por superintendencia, pero llega un banco, volvemos al ejemplo de quien nos está retando ahorita en el mercado, un NU, que llega sin barreras, llega a darle oportunidades incluso a sectores donde nosotros no hemos ingresado estando en nuestro propio país. Entonces yo creo que esa sensibilidad de esa generación nos lleva a retarnos más un montón de características alrededor del tema, pero nos lleva a tener que buscar hacer las cosas diferentes y a responder por esas necesidades, y por eso que la sociedad hoy ve como una deuda que tienen los bancos con la sociedad. Yo acá estaba pues como pensando un poco también en cómo realmente pasamos las compañías más como de esa promesa a la acción. Y sobre todo todavía en Latinoamérica tenemos un reto grande, y es cómo integramos toda la cadena para poder cumplir esa promesa. Entonces, digamos, ¿cuál es nuestra cadena de valor principal en los fondos de pensiones o en los fondos de inversión? Y claro, son donde podemos invertir, o son pues, los fondos, o son quienes emiten bonos, o los emisores de acciones. Entonces, yo necesito que todas esas compañías también entren como en la onda de la sostenibilidad para yo poder hacer una gestión sostenible en las inversiones. Y eso pasa también por tener información, que las empresas cada vez tengan más transparencia,
Y lo cual tampoco es fácil porque empezamos a decir, bueno, yo necesito también tener unas métricas de emisiones para poder ser transparente y decir cuáles son las emisiones de un fondo de pensiones. Entonces necesito información de los emisores, pero entonces y necesito saber esos emisores qué están haciendo, cómo están disminuyendo sus emisiones o si están analizando o no los riesgos climáticos, los riesgos físicos y de transición. Realmente para nosotros es súper complejo hacer todas estas métricas porque yo estoy invertida en todos los sectores, en muchos países, en internacionales. Entonces, mientras más información tenga de todas las compañías, pues mayor va a poder ser también mi transparencia, mi relacionamiento y mi conversación con los clientes. Entonces, uno, yo creo que no es solamente con los clientes directamente, sino cómo nosotros también empezamos a jalonar esa cadena para que sea mucho más fácil tener no solamente una gestión sostenible, que es, digamos, lo principal, sino cómo la comunico y cómo estoy de verdad generando información para que las personas, tanto de la generación Z, pero de cualquiera, puedan tomar decisiones informadas en el momento en que necesiten consumir un producto, además un producto financiero que a veces es complejo y que estamos compitiendo, pues no en el caso del banco con nuevos jugadores, como lo contaban acá, pero con jugadores distintos también nuevos. Entonces hoy tenemos 1000 plataformas donde puedes invertir directamente, también los jóvenes hacen un fondo, pues o una inversión en conjunto con amigos o compras una propiedad, ahora que está pues en Medellín, bueno, en Colombia en general, pero por lo menos Medellín lleno de Airbnbs, entonces entre 4 amigos compramos un apartamento y lo ponemos en una plataforma y con eso decimos pues que yo no necesito a un experto, yo que necesito a un fondo de pensiones, igual yo me puedo pensionar yo mismo. Entonces, igual eso también está pasando, eso no es tanto de los Zetas, eso ha pasado siempre, y las personas gestionan, digamos que también su ahorro o sus ingresos adicionales también de maneras independientes y estamos compitiendo también, digamos, con eso todo el tiempo. Digamos que tenemos retos también de cómo integrar todos los grupos de interés para hablarle a todos los grupos de interés, más allá que solamente pues a los clientes, como les decía, y creo que en general, más que de la generación Z, esto se convirtió ya pues como en una forma de estar pensando y cómo facilitamos esa toma de decisiones, porque son demasiadas como ecuaciones que tenemos que hacer para saber que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, por un lado, a vos en tu vida diaria te dicen, ay no, que plástico no, pero ay no, que es más malo lavar todo el tiempo el pocillo, que porque el jabón llega y que el jabón, pero tengo que tomar en algo, pues, o sea, no puedo tomar en totuma, o sea, no sé, ¿en qué tomo? Entonces, como que uno dice, no, que entonces los de cartón, pero los de cartón son de un solo uso y uno dice, Dios mío, no sé, alguien que me digan qué tomo, pero eso parece sencillo, pero de ahí en adelante todas las decisiones están siendo cuestionadas, a cada uno como personas, pero también digamos a las compañías. Entonces te invertís no sé, en una empresa que está produciendo carros eléctricos, o incluso en la energía eólica, y después por allá te dicen, ¿y qué van a hacer con las baterías? Lo que más contamina ahora son las baterías, la disposición final de las baterías. Bueno, no, entonces sigamos quemando petróleo, no sé qué hacemos. Entonces creo que ahí cada vez más también para las compañías está siendo un reto contar con toda la información, que además es información súper científica, o sea, es información que realmente no es tan sencilla y que estamos teniendo también, hay que cambiar entonces algunos perfiles, buscar diferentes, digamos que aliados para poder tener esa información y ser siempre súper transparentes con el cliente, con la información que estamos también comunicando, y empresas como nosotros, bueno, ISA también, que estamos en estándares internacionales, que nos presentamos a estándares como Dow Jones Sustainability Index, que tenemos todos los reportes de sostenibilidad auditados y demás, pues cada vez más también eso es, para nosotros es muy importante, pero se convierte en un reto poder mantener esa información, digamos que al día también, pues, y como que de verdad sea más fácil de entender, porque se vuelve un tema bastante complejo. Yo no quería tocar ese tema, pero esto me pasó.
el Dow Jones Sustainability Index es una tendencia mundial adherido a SEC, a la bolsa de Nueva York, y se han ido adhiriendo otras bolsas porque no es solo Nueva York hoy. Pero hay unos señores que se dedican, son los Standard & Poor's, los Fitch, pero del mundo verde. Dentro de ellos, no quiero poner el nombre porque me pasó, ellos se dedican a que nosotros nos certifiquemos con ellos, pero todavía no hemos llegado a un nivel de estandarización tal, que es más o menos lo que dice Clarita, que contratar un personaje de estos se vuelve complejo, porque entonces entre ellos también tienen, usted más o menos entre Fitch, Moody's y Standard & Poor's, entiende que hay uno que paga mal la deuda. Entonces usted más o menos entiende que puede que haya una metodología un poco distinta y entonces, qué sé yo, por ejemplo a ISA no le sirve Standard & Poor's. No le sirve porque ISA es súper diversificado en varios países con diferentes riesgos. No le sirve la metodología, pero si estuviera Standard & Poor's, nadie entendería con Standard & Poor's y con Fitch que no pagamos la deuda. Más o menos esto está estándar. Pero no pasa lo mismo en el mundo verde. En el mundo verde, estos señores empiezan por coger tus informaciones y decir, ustedes no pasan a la verdad. Entonces no pasan a la verdad, es que sucede que nosotros estamos hoy en 5 países y somos incumbentes en los 5 países. O sea, somos los más grandes en transmisión de energía en Colombia, en Perú, los segundos en Chile, los segundos en Brasil. Y hoy somos los más grandes en carreteras en Panamá. Entonces somos incumbentes, o sea, no es cualquiera. Entonces este señor entra y busca la política salarial. Entonces resulta que hoy hay que ser transparente en las políticas salariales. Con todo el respeto, eso funciona en tu casa. O sea, una compañera de la oficina dice, una cosa es Dinamarca, otra cosa es Cundinamarca, un departamento aquí. Pucha, aquí no puedes hacer las políticas salariales abiertas, no puedes. Entonces es un tema de seguridad. Entonces usted sabe cuánto le pagan al CEO de cualquiera de las empresas europeas. Claro que sí. Viejo, pero aquí no se puede hacer eso. Entonces estos personajes vienen y lo califican a usted porque usted no tiene la política salarial abierta, no la puede tener. Entonces sale y dice que ISA no está cumpliendo los estándares mundiales. Cuando usted se sienta con ellos, para poderse sentar con ellos hay que contratarlos. Entonces, ¿a qué voy? Todavía estamos bien verdes, y no de green, bien verdes en el proceso de estandarización de información. Las empresas se dedican, nosotros tenemos, si les digo que son en general como el 20% del gasto en FTEs en sostenibilidad dedicado a responder reportes, créanme que es verdad. O sea, solo gente dedicada a responder reportes. Entonces, hay 30.000 reportes. Entonces, usted quiere estar en el Dow Jones, usted quiere estar y hay 30.000. A los 30.000 usted los tiene que atender. Pero todos son distintos. Usted que es emisor acá, inversor institucional, porque yo no quiero la información general, sino la del cuestionario. Voy para allá. Entonces me llama un gran inversionista, entre ellos, pues Sura también hace eso, pero me llama un gran inversionista y me dice, venga, no, pero tiene que suceder. No, venga, yo leí en tal informe que usted no cumplía con tales cosas, pero yo encuentro que en tal proyecto que yo puse equity, porque son un fondo de esos grandes, puse equity, sí lo hacen, ¿por qué no sale? No, pues porque los otros no supieron buscar, o sea, solo hacen la búsqueda en internet para poner en su informe y buscar que yo me gaste $35,000 al otro día explicándole a él cómo es que funciona mi negocio y que le quede clara la información. Entonces, esto todavía no llega a ese nivel de estandarización. Cuando tengamos el nivel de estandarización, yo estoy seguro que es el camino y creo que la generación Z lo está obligando. Hace 40 años no había calificaciones crediticias. Entonces ustedes compraban, seguramente en ese momento, la primera emisión de cualquiera de las empresas antioqueñas del GEA, muy seguramente nosotros fuimos y compramos las emisiones y no pasó nada. ¿Por qué? Porque confiábamos en las personas y teníamos eso. Pero eso tiene que ir evolucionando y tiene que llegar a un nivel de estandarización de información que no cueste más solo tenerla, sino que sea la correcta. Que todos estemos claros en lo del vasito, estemos claros en los alcances. Hay una cosa que se llama alcance 1, alcance 2, alcance 3.
Eso es una cosa horrible. El señor dice que es que el alcance 3 suyo usted no lo controla. El alcance 1, y me corrige si meto la pata que la puedo meter, el alcance 1 es lo que yo genero con mi negocio directo. El alcance 2 es... Muy bien, muy bien. El alcance 2 es los productos que yo hago, dónde los vendo y cómo afecto eso. Pero el 3 es lo que hacen con mis productos, lo que lo tienen. ¿Yo qué hago? Entonces un señor que el alcance 3 de Ecopetrol, el tuyo es horrible. El alcance 3 de nosotros, pues por ser energía es poca, pero la de Ecopetrol es imposible. ¿Usted qué hace con el señor que fue y compró gasolina y se echa un viaje de 800 kilómetros pues los aviones, todos montamos en aviones, ¿qué hace con eso? Entonces, el día que estandaricemos la información, yo creo que todo va a mejorar. Pero definitivamente hoy no hay ninguna empresa que no esté buscando el net zero. Entonces hay que buscar net zero, eso no hay nada que hacer. Eso es el camino y yo creo que ahí sí hay efectos. Y hay demostraciones, ¿verdad? Uno no puede pelear con los hechos. Los hechos demuestran que hay calentamiento y que el calentamiento es por tal cosa. Hay algunos que dicen, no, es que hace 3000 años no se dieron cuenta porque no había tanta tecnología. Pues hoy la tienes, entonces hoy disfruta de ella y haz lo que tengas que hacer. Pero creo que todo empieza por entender qué es y cómo lo leemos. Entonces, sabes que ahí es lo que dice José, o sea, hoy nadie duda de IFRS para los temas financieros, o sea, nadie duda de cómo se hace un estado financiero, la gente lo lee y puede comparar entre compañías y ahí no hay ninguna discusión, pero sí en los temas, por ejemplo, ambientales y que sé que digamos que son uno de los temas más relevantes cuando hablamos de sostenibilidad y hoy obviamente el cambio climático, ¿cómo medimos y qué medimos en ese alcance 1, 2 y 3? ¿Qué incluyo yo y qué incluye la competencia, pues, digamos, una empresa igual para compararse? ¿Cómo en el alcance 3, cómo mido? ¿Cuáles son, por ejemplo, para nosotros, cuáles son las metodologías para medir el alcance 3 de los fondos de pensiones o de un fondo de inversión? Yo tengo que tener la información de las huellas completas, alcance 1, 2 y 3 de todas las compañías en las que estoy invertidas. ¿Cómo digo cuál es la proporción que me toca? Entonces, hay algunas metodologías que vienen surgiendo, pero no son tan estándares. ¿Qué incluyo y qué no? ¿Cómo no duplico? Porque entonces Ecopetrol está, digamos que seguramente reportando en uno de sus alcances eso, pero si le vendió pues a Bianca también entonces lo está reportando y yo además estoy invertida seguramente en Ecopetrol y puede que en Avianca o en la aerolínea X, y entonces yo también lo estoy reportando. Entonces esa duplicidad o triplicidad, o sea, ¿cuándo vamos a hacer net zero también? No es tan fácil y estamos hablando de lo que más avanzado, que son la huella de carbono, ni qué decir cómo medimos los riesgos climáticos. Yo solo les digo eso, en el sector financiero yo puedo medir los riesgos climáticos por asset class, por sector, por tipo de riesgo, o sea, ¿cómo lo hago y cómo comparo? Entonces, siquiera cuantificarlos es muy complejo, pero siquiera cómo comparo pues una matriz de calor de los riesgos climáticos y cómo comparo si un banco u otro o un fondo de pensiones u otro tiene más o menos riesgo climático si lo hice distinto. No hay esa estandarización como ya hay para los riesgos crediticios, hay unas metodologías como para los estados financieros. Entonces, que eso también genera unas complejidades para las compañías, unos costos, pero creo que todos estamos como navegando hacia allá, ni siquiera solamente pensando como en los temas comerciales y demás. Creo que hay una genuina intención de las compañías en que eso pase, y creo que los reguladores, que esa parte creo que es importante. En España, pues, o en Europa en general, hoy los reguladores están muy estandarizados. Eso igual nos mete en otro tema de reportería, pero es la forma y creo que ha avanzado y hace que te estandarices, porque yo hoy puedo decidir qué reportar y qué no más o menos, entonces ahí más o menos me voy acomodando, pero con la regulación no. Creo que Colombia en general, Latinoamérica, viene avanzando en incorporar regulación importante en los temas. Ahí viene una durita de la superintendencia en Colombia,
En el tema ambiental, ahí se están, pero han abierto como a la conversación, los plazos que estaban planteando incluso se conversó, o sea, eso pareciera que lo van a ampliar, pero vienen en todos los países. México y Chile ya tienen incluso fechas específicas para ingreso de la obligatoriedad de reportar S1 y S2, hay taxonomías en Latinoamérica, obviamente no llegamos pues a taxonomías como las europeas, pero se está, digamos que se están dando pasos también desde los reguladores, que creo que es un esfuerzo importante para estandarizar esto mismo, para que cada vez de verdad esto se vuelva más técnico, comparable y transparente. Digamos que referente a ese tema, yo creo que el tema de la taxonomía propia es muy importante, porque al final decir que vamos a aplicar la taxonomía europea a Antioquia, a Colombia, pues ahí es cuando nos quedamos cortos con todo este tema de revisiones. Y también, incluso siendo más laxo Estados Unidos con ese tema, tampoco estamos para adecuarnos a eso. Entonces, una taxonomía propia, incluso por sectores donde nos podamos hablar. El tema es que lo que yo veo es que la necesidad de mostrar que somos sostenibles, que estamos descarbonizando carteras, el tema de mostrar todos los sellos a los que nos estamos adhiriendo, pero no tenemos nada que realmente sea sistémico. O sea, hay un montón de grandes labores haciéndose por las grandes compañías, pero que también hay una realidad, y las grandes compañías en Colombia son menos del 2%. Entonces, y realmente deberíamos buscar cómo impactar ese otro 90% que son pequeñas, grandes, pero que tendrían masivamente un impacto importante, y trabajar en conjunto. O sea, tenemos grandes, no sé, ahorita el Banco de Bogotá con Yellow Green, más de 125.000 millones de pesos, BBVA con el primer bono verde mundial de biodiversidad, pero nada en conjunto. Bancolombia haciendo, todos haciendo, pero nada en conjunto, porque al final sigue siendo una competencia. Entonces, como somos una competencia, cada uno que muestre lo mejor, a ver quién se trae los clientes, pero no trabajamos sistémicamente. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que pues el tema que estáis tocando me parece muy interesante explorarlo un poco más. Este tema de tenemos, no tenemos estándares para esto, está claro, y estamos viendo, yo creo que en todos vosotros, un interés cada vez más grande de las empresas por llevar la sostenibilidad a través de toda su cadena de valor, no solo pues desde un punto de vista simplemente de quedar bien, o de comunicación, o de hacer marketing de sostenibilidad, sino porque de verdad hay un interés, y estáis viendo que en Colombia faltan estándares, que no tiene tanto sentido ajustarse a los estándares europeos, que ahí hay más regulación. En Estados Unidos hay una mayor laxitud, entonces tampoco se ajusta a uno, y a mí me gustaría que exploremos, claro, cuando uno quiere ir más allá de parecer sostenible, de parecer verde, y tratar de llevar la sostenibilidad a lo largo de su cadena de valor, pues ver si tenemos algún punto donde podemos buscar un aliado, o nos podemos sostener, si hay iniciativas o colaboraciones que nos ayudan a avanzar en eso. Incluso podríamos plantearnos si hay obstáculos, porque veo que puede haber un poco de ambos. ¿Quién se anima? Bueno, yo creo que es desde los diferentes ámbitos y es esos pinitos que vamos haciendo día a día. Yo te hablo desde el caso de Unicentro, y sí, cómo vamos viendo esa triple cuenta impactada en nuestra visión organizacional, Ignacio, porque sabes que, mira, a través de ingresos, Unicentro tiene unos ingresos que son por cuotas de administración y por otros ingresos. ¿Hoy qué venimos trabajando? Hoy venimos trabajando para que seamos un centro comercial sostenible, y esas cuotas cada vez disminuyan más, y podamos crear líneas de negocio que nos ayuden a generación de proyectos, ampliación, a crecimiento, ¿cierto? Entonces yo creo que hay que verlo desde empresas pequeñas e impactarlo. Nosotros en temas, hoy nuestro presupuesto está pesando el 51% a través de esos otros ingresos que estamos trayendo para la sostenibilidad y el crecimiento, pues como el centro comercial, y lo otro ya viene disminuyendo ese porcentaje. Entonces creo que sí podemos empezar con esos pinitos a generar acciones en las compañías. En temas ambientales,
Hoy tenemos una recuperación de todo lo que se genera en el centro comercial al 80%, ¿cierto? Entonces, cuando uno empieza a ver a nivel país, pues el reciclaje en Colombia hoy debe estar en un 14, 15% más o menos, pero yo, ¿en qué empiezo a aportar, cierto? Plazoletas de comidas, ahorita hablábamos del tema de desechables, no hay nada que genere más desechables que comidas rápidas, que desperdicio, entonces cómo empezamos a hacer acciones también para aprovechamiento de una manera muy rigurosa con el tema de la comida, pero también eliminar el plástico, ¿cierto? En temas de energía, paneles, nosotros pusimos paneles y los paneles que tenemos hoy es un área de más o menos 1500 metros y nos ayuda a recuperar pues como el 10% más o menos del centro comercial, ¿cierto? Entonces finalmente iluminación LED, cuando yo empiezo a ver eso en el tema económico son impactos poquitos que voy haciendo, pero que en el año me van ayudando para poder generar otros proyectos, ¿cierto? Y el tema social, trabajamos mucho con la comunidad, trabajamos mucho con fundaciones y cosas sencillas también que hacemos, no solamente, pues tú mencionabas ahora las empresas empiezan a hacer esto desde temas de marketing, pero es con una visión realmente, con una visión, para nosotros es gratificante ver niños llegar al centro comercial y disfrutar de lo que tenemos en entretenimiento, de lo que tenemos en cartelera, porque llevamos más de 150, 200 niños en un año de fundaciones a vivir también otro tipo de escenarios y a sacarlos de comunas y de violencia o de lo que estén viviendo, ¿cierto? Entonces yo creo que frente a lo que hablas, desde pequeñas acciones sí podemos ir impactando, ¿cierto? Que nos falta mucho para llegar a estándares europeos, sí, seguramente, pero nosotros a nivel organizacional cada vez tenemos que ser más conscientes y conscientes de ir creando esas culturas que realmente si hablemos de las sostenibilidades de la triple cuenta, porque sí es posible ser cada vez más sostenibles económicamente, a través social y a través ambiental, ¿cierto? Yo creo que respecto a todo este tema de desafíos y oportunidades, tenemos grandes desafíos. Uno de los desafíos, por ejemplo, dentro de la banca es el tema de la informalidad. Tenemos el 55% de las personas en el país con empleos, con ingresos informales. Es decir, que realmente no hace parte de este nicho de mercado que yo realmente quiero atender. Y vienen otros temas, entonces hablamos ahorita claro, de ese hito que logró Colombia en plásticos de un solo uso. En promedio al año, cada colombiano consume 30 kilos de plástico, pero viene un tema que le preocupa al banco y es, fue madre, de las industrias del plástico, 250.000 empleos directos vienen de ahí. Entonces, claro, ¿qué va a pasar con las empresas a las que yo financié maquinaria para ese tipo de cosas? O sea, viene un riesgo para el banco atado para eso. Por lo mismo, entonces, las soluciones no son simplemente eliminar, sino construir. O sea, y lo mismo, ¿cómo le decimos pues a la persona que está sembrando coca deje de sembrar y ya? No, ¿cómo le suplimos ese nivel de ingresos? ¿Qué hacemos nosotros para eso? Ahorita incluso con José conversábamos antes del panel de una realidad y otro de los desafíos grandes es el tema de la violencia. José nos contaba, hay plata para hacer muchas cosas, hay muchas organizaciones que entregan, pero ¿quién se mete al Tibú? ¿Quién se mete al Catatumbo? ¿Quién entra al Chocó a hacer realmente estos proyectos y a desarrollarlos? Y obviamente tenemos 100.000 oportunidades, tenemos mar, costa, páramos, tenemos desiertos, o sea, la biodiversidad que tenemos en Colombia es enorme y la oportunidad que parte de eso es grandísima. Y asimismo tenemos incluso unas culturas de las cuales tenemos hasta conocimientos ancestrales que podríamos entrar a aprovechar. O sea, tenemos de ambas partes y es un reto bien grande. Nosotros, y como hablabas de la informalidad, imagínate la informalidad para los fondos de pensiones, pues nuestra materia prima es la formalidad. Y creo que también el tema es cómo generamos como ecosistema para eso. Solos ninguno va a poder. Entonces nosotros hemos como empezado a trabajar, tanto en Colombia como en todos los países donde estamos en Latinoamérica,
en generar unos ecosistemas de la formalidad. Uno de nuestros focos principales de atención es el empleo formal, la formalidad y cómo llevar o llegar a estos países a que haya mayor formalidad. Uno de esos ha sido a través, pues digamos que en varios puntos, pero trabajando con el sector productivo, con las empresas también, digamos que donde más se genera empleo realmente en Latinoamérica, que son en las pymes, pero también desde la formación y ver cómo nosotros podemos ayudar a que realmente haya una oferta-demanda lógica entre lo que las personas estudian y esa formación y las necesidades que tienen las empresas. Ahí pues digamos que nosotros venimos trabajando con muchos aliados distintos en Latinoamérica. En Colombia hemos trabajado tanto con el sector público como con el sector privado. Con el sector público tiene muchos desafíos, pero creo que es un sector al que hay que integrar en las conversaciones con los que tenemos, digamos que también hacer esas alianzas para desarrollar y para empezar a generar, digamos que lo que se requiere en estos temas. El sector empresarial y las alianzas entre el sector empresarial para nosotros pues son muy importantes, tanto desde la línea de como veníamos diciendo de las inversiones, pero también en cómo entendemos ese empleo formal, cómo lo desarrollamos, cuáles son las necesidades de las empresas. Eso es como otra línea en la que para nosotros es muy importante, y creo que ahí se van juntando como diversos temas, y ahora hablabas de la transición, esa transición justa. ¿Cómo vamos a lograr la transición justa? ¿Cómo el empleo formal que hay no puede terminarse y cómo vamos a generar el upskilling, el reskilling para que personas que seguramente en sectores que se van a ir transformando o que se van a ir extinguiendo, vamos a lograr que finalmente se incorporen en otros sectores o en otros empleos? Pero es complejo también. A veces nosotros en Perú tuvimos una conversación difícil porque, claro, como fondo de pensión tenemos inversiones en mineras. Entonces, estábamos desde la política de inversión sostenible nuestra, que además también viene desde Grupo Sura, una discusión con ciertos sectores, y que entonces el sector minero no, qué conversaciones debíamos tener con esas empresas para poder seguir invertidos o aumentando la inversión. Pero por otro lado nos decíamos también, ¿cuántas personas de las mineras en Perú son los clientes de nuestra AFP? Y si decimos no invertir en las mineras, seguramente esos se van a perder empleos, o por lo menos ¿qué va a decir esas personas? Pero yo pues tengo mi pensión en una empresa en que no creen, donde yo trabajo. O sea, ¿cómo generamos, o sea, esa conversación? Digamos que cómo se genera, yo creo que ahí es generando redes, entendimiento, y de verdad que la transición, creo que nunca, siempre tenemos que llamarla, es más transición justa. ¿Cómo vamos a hacer esa transición de las personas? ¿Cómo no dejamos a nadie atrás nuevamente? Es una nueva ola. Creo que se trató de que la cuarta revolución industrial pudiera acoger más personas, todos los bootcamps y demás que se desarrollaron en que estos ninis vieran otra forma de formarse, una forma más rápida, que pudieran incorporarse al mercado laboral. Fue una ola que creo que trató de ser bastante inclusiva, y ahora la transición justa tiene que serlo mucho más. Creo que hay digamos que muchas oportunidades, pero los desafíos para muchos sectores desde la mirada del empleo son importantes, y desde también el sector académico, ¿cómo vamos a lograr formar a las personas para esos nuevos sectores? No sé, creo que todavía ni siquiera es claro cuáles son las competencias que se requieren para pasar al nitrógeno verde, ahora al azul. ¿Quién va a formar esas personas? O sea, ¿dónde están las personas que se necesitan para esos empleos? ¿Vamos a poder transformar algunas de las que hoy ya trabajan? ¿Se requieren personas nuevas? ¿Hay carreras nuevas? En esos sectores hay tantos retos, y creo que es un reto compartido. Entonces ahí volvemos, ecosistema, desde el sector academia, el sector productivo y el sector público. ¿Cómo vamos integrando para que realmente la sostenibilidad o el desarrollo sea común?
Bueno, yo creo que aquí hay como dos miradas. Una, y ninguno de acá está ajeno a eso, y es cómo las empresas hacen parte de que esta sociedad evolucione. Entonces, frente a ese juego, que le pongo nombre juego, es porque todos tenemos que estar. Creo que es base para que pensemos distinto. Nosotros estamos aquí, de alguna manera yo llevo 20 años trabajando en ISA, y lo que tengo impregnado es lo que esta organización ha venido desarrollando. Y seguramente a cada uno de ustedes les pasa eso de alguna manera. Eso genera no solo cultura, sino que genera acciones de nosotros como parte de la sociedad. Medellín es una ciudad que se ha visto beneficiada de este reguero social. Los grandes ejecutivos de toda la historia, pues, en paisa, si permítanme usar la palabra, se han preocupado porque de alguna manera pues haya unas fundaciones en donde ellos dediquen su tiempo a crear unas ideas para sacar adelante proyectos. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta de ese desarrollo, la sociedad antioqueña tiene un desarrollo, a pesar de todo lo que sufrimos con el tema de violencia y todo el cuento, tiene un desarrollo profundo de esa empatía por el otro. No la empecemos a medir, porque si me preguntan, yo creo que nos falta, pero creo que es una base importante. Entonces, cuando ya voy a lo que hace ISA, pues ISA pasa por infinitas sociedades en varios países y hace cosas que parecieran muy bobas, pero hace cosas increíbles. Nosotros tenemos que cuidar que debajo de las líneas de transmisión no haya gente haciendo invasiones, es decir, construyendo su casa con madera, y Latinoamérica tiene esto, o sea, en todas las sociedades. O sea, créanme que también nos pasa en Chile. Entonces tenemos que gastarnos un dinero cuidando la torre, cuidando que no haya alguien debajo. En el 2006 se nos ocurrió combinar nuestro cuidado con la capacidad cultural de una zona bien extensa en Perú. Y creamos una cosa que se llama huertos en línea. Para hacerlo corto, debajo de las torres nuestras hay unos huertos. Hubo que enseñarle a la gente que las torres no les hace nada. Que eso suena, pero que eso no les hace nada. Obvio, no vamos a dejar construir, no vamos a dejar que siembre algo que llegue hasta ciertos niveles que tenga problemas con los cables. Pero fue una zona totalmente deprimida. Trajimos personas de sitios donde la violencia los había desplazado y nosotros les damos la semilla. Ellos siembran en nuestro terreno, en la servidumbre, y en general las personas de ahí, el 30% de lo que producen lo venden y con eso viven. Entonces, cuando me dicen cuánto es que venden y cuánto es que producen, seguramente no se compara a ninguna cifra de ningún expendedor de legumbres, pero esas personas viven con ese 30% que venden y el 70% se lo comen. Entonces estamos haciendo algo que vale la pena. Sí, algo que vale la pena, ¿cierto? Vamos a la mitad de la selva a hacer una línea y pasamos por ahí y hay 3 escuelas. No tienen cuadernos. Les conseguimos cuadernos. Entonces ya estamos en la idea de démosles internet, ¿cierto? Entonces hay un montón de cosas adicionales y ya estamos en la idea de démosles energía. Esos son los pasos que yo creo que hay que hacer, y nosotros con estas discusiones en el día a día, y nadie tiene que ser un empleado de cualquier empresa para hacer este tipo de ayuda social al entorno, que al final lo único que busca es que esto sea verde. Entonces, claro, programas yo les puedo decir los que quieran, porque es que en la mitad de la selva no hay nada y estamos nosotros solos. Entonces, los que quieran. Nosotros creamos infraestructura. Lo chistoso es que tenemos que cumplir con la licencia ambiental, entonces usted dice, usted es verde. Pero no, hoy no nos llega a ese punto. Nosotros empezamos a construir con la licencia ambiental, pero tenemos que hacer un montón de cosas adicionales para poder convivir con esta nueva sociedad y con este, de verdad, reto que tenemos, pero que me parece genial que tengamos por lo menos esta cultura social de cómo el reguero social de las inversiones transforma sociedades. Muchísimas gracias. Yo creo que de lo que habéis comentado,
extraigo cosas que nos permiten profundizar en una cuestión, y es cómo llevar la sostenibilidad, tratar de ver qué desafíos tenemos en Latinoamérica y específicamente, si queréis, en Colombia, o podemos ir a otros países, porque hay puntos diferenciales, ¿no? El querer ser verdaderamente sostenibles, pues habrá seguramente oportunidades específicas. Pues, por ejemplo, antes María Alejandra hablaba de la biodiversidad de Colombia. Hay cuestiones específicas que yo creo que es bueno que nos planteemos qué influyen, qué factores están influyendo en cómo hacer posible esta sostenibilidad en sociedades como Colombia. Bueno, yo creo que este es un tema muy importante y es, o sea, la sostenibilidad pasó de ser un tema ético a ser un tema rentable. Entonces, por lo mismo, muchos quieren entrar, pero existen todas ese tipo de barreras, empezando, por ejemplo, por la mentalidad cortoplacista, que digamos que mientras a un grupo económico grande, yo le puedo decir, no sé, el banco hizo una inversión muy grande en paneles solares, pero esas retribuciones son a mediano y largo plazo en su tema de flujo de caja. Yo no le puedo pedir a nuestra cultura que realice esas inversiones y que espere esa misma retribución en un tiempo largo. Entonces yo creo que ese tipo de cosas de la mentalidad, de la cultura, de la realidad económica que nosotros tenemos en el país nos limitan muchísimo. Otro tema también que me parece como importante con eso es muchos lo quieren y caen a veces, obviamente no estoy diciendo todos, en el greenwashing. Algunos caen incluso hasta por desconocimiento, o sea, quieren hacerlo, pero creen que querer hacerlo es colocar la bolsita en papel. Entonces ya con eso pero no me estoy preocupando por nada de mi cadena. Entonces yo creo que un tema muy importante es que todos nos deberíamos personalizar y apropiar de toda esa cadena de suministros que hay de ahí para atrás, de mis proveedores, de mis clientes, y realmente ahí sí me estoy volviendo sostenible, porque caemos en creer, algunos lo hacen intencional, hay dolo en algunos, pero en otros no, en que simplemente si yo cambio un empaque, cambio un nombre, coloco un sello, ya estoy haciendo el proceso realmente más sostenible. Bueno, yo creo que sí, efectivamente, Colombia está abriendo un nuevo ciclo de financiamiento sostenible, ¿cierto? Y María menciona algo y son esos aliados estratégicos que tenemos que conseguir finalmente para hacer esto realidad. Desde niveles internacionales como niveles locales también. Nosotros hoy trabajamos fuerte con Celsia, con EPM, porque cuando hablamos de recursos, finalmente recursos los tenemos que buscar a través de la misma sostenibilidad que estos proyectos nos pueden ir generando, ¿cierto? Yo creo que hay que tener ese conocimiento e ir entrando como en esos proyectos porque esto tiene que ser también sostenible y financieramente no podemos estar como apuntándole por apuntarle, ¿cierto? Entonces, el tema de bancos, Bancolombia, BBVA, Davivienda, son bancos que hoy están abriendo la puerta, Banco de Bogotá, tú lo has mencionado, que abren la puerta para que estos proyectos sean reales, ¿cierto? Entonces, hay que sentarnos con ellos y hay que mirar cómo esos desafíos económicos también los volvemos realidades, ¿cierto? Digamos que me parece muy valioso eso que dice Leo de las alianzas estratégicas, y un tema que había tocado José o María, y es las universidades. O sea, la universidad entra a tener una relevancia porque hay muchos que lo quieren hacer, pero hay un desconocimiento. Entonces la formación y la alianza entre empresa pública con la universidad, incluir ahí al Estado, porque al final es quien debería incluso más estar teniendo responsabilidad sobre ese tema, es muy importante. Y ahorita, por ejemplo, la generación Z están en analistas, incluso personas muy jóvenes de 25 años siendo ya líderes de equipos, pero ellos vienen formándose y ya vienen con un tema de sostenibilidad muy grande que desde la universidad debe ser un pilar para la formación. Yo creo que
una de las maneras en que podríamos o que podría como generarse una mayor como transformación es que la palabra sostenibilidad es como sofisticada. Entonces, ¿qué es sostenibilidad? Es como, ¿qué es eso tan sofisticado? Y yo creo que muchas compañías pequeñas dicen, pues que yo qué me voy a meter en eso, pues eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hay que contratar un consultor, yo no tengo plata, ni tengo, o sea, eso debe ser costoso. Pues es una palabra ahí que a veces puede generar eso. Entonces, y creo que muchas empresas sin saberlo lo hacen sostenibilidad, empresas medianas, empresas pequeñas, con lo que hacen en el día a día, porque realmente si vos estás haciendo las cosas bien es que están ahorrando. O sea, yo no creo que haya ninguna empresa en que estén dejando hoy las luces prendidas. No sé si lo hacen por el planeta, pero mínimamente para que la cuenta pues sea más barata. Y qué bien que mientras más acciones tengas que impacten varias de las, pues, de las P's, pues mejor. O sea, ojalá todas las acciones que podamos hacer impactaran a las tres, pero realmente empresas que pagan a tiempo sus salarios haciendo esfuerzos, muchas incluso llegando a tomar créditos o hacer factoring, buscar cómo descontar una factura, cómo hacer para llegar a pagar, pues cuando hay, no sé, las quincenas, sé que las empresas de factoring, y ahora que hay muchas pues digitales, esos son los días mejores, pero están haciendo eso para no quedarle mal a sus empleados, que de verdad están buscando mejores proveedores, mejores materias primas. Claro, eso no significa, no van a tener un reporte de sostenibilidad, no saben cómo comunicarlo, no van a tener un sello porque es costoso, pero ellas están haciendo bien las cosas. Yo creo que hoy, pues seguramente quedan unas pues que no gestionan bien o las basuras o hay pues algunas cosas, pero en general es que eso es costoso hoy. Es costoso por reputación, es costoso por multas, es costoso por muchas razones. Entonces creo que más allá es cómo empezamos a entender la gestión más allá de la palabra sostenibilidad, y lo que creemos que es entonces hacer un reporting, tener unos equipos haciendo eso. Yo pues soy directora de sostenibilidad y digo que realmente yo creo que mi trabajo va a estar bien hecho cuando yo no tenga trabajo, ¿cierto? Porque necesitan que yo esté ahí cuando eso incluso debería estar impregnado en cada área de la compañía. Entonces nosotros hacemos pues unos estudios de doble materialidad, que es lo que nos piden ahora pues el GRI, los S1 y S2 y los estándares. Hacemos nuestro estudio de doble materialidad y eso que no... todos, entonces, no, y ahora hay TCFD y ya no es el del cambio climático, sino el de naturaleza, el TCFN y demás. Y ahora tampoco ya dicen que el cambio climático no es lo más grave, sino la acidificación de los océanos, que por ahí incluso va a afectar más el cambio climático. Entonces hay que ver la acidificación de los océanos y uno ya dice, ya me morí, pues porque ya no sé, pues ya, no más. Pero realmente... pues más allá de eso, es que entonces en el estudio de doble materialidad a mí me salen 7 asuntos priorizados en la matriz de doble materialidad y yo me pongo a ver cada uno de esos asuntos y yo digo, pero acá dentro de la compañía hay un responsable de cada uno de esos asuntos. Yo, Clarita Velázquez, directora de sostenibilidad, ¿qué tengo que ver con la seguridad de datos y en la información, que es uno de los asuntos que nos empieza a salir material a todo el sector financiero? ¿Y qué voy a hacer si hay un CTO y un señor responsable de eso? Yo, venga, señor, tome, mire, esto le sale a usted, ¿qué va a hacer? Y además él me va a decir, yo ya hoy hago 1000 cosas, o sea, y así como con muchos asuntos. Entonces a mí me sale, que la inversión sostenible o responsable es otro de los asuntos, pero pues allá existen unos equipos de inversiones, y yo no pues tomo decisiones de inversión, ¿cierto? Entonces, claro, yo soy un articulador, un generador como de tendencias y demás, pero pues a mí no me pueden tener para que cada 2 años haga el estudio de materialidad y vaya y le diga a unos señores pues con unos cargos mucho más importantes que el mío, que mire señor lo que usted tiene que hacer, esto empezó a salir, esto dicen los grupos de interés, consultamos a más de 600 personas en toda Latinoamérica y que usted tiene que ponerle mucha atención a esto. Pues claro, hoy todavía, y entonces existe un equipo de compliance, que sí son un equipo de compliance
para los temas de, digamos, regulatorios que tienen que ver con lo ambiental, lo social. O sea, y eso significa que cada vez de verdad entonces estemos pensando en nuevas tendencias, que nos fijemos en los nuevos riesgos mundiales, pero existen áreas de estrategia. Entonces, finalmente eso se hace y ahora es muy, sí, sofisticado y sexy lo de la sostenibilidad, pero eso no requiere un área, la verdad. Espero que por ahí no me oigan y mañana me echen, pero es verdad, o sea, también uno debería ser capaz de transformarse en un momento y decir, tengo que, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo hago que esto que ya está integrado, qué es lo que, cómo de verdad en las compañías volvemos esto más sencillo? Y es que lo que hacemos es sostenibilidad. Hay veces también para los famosos reportes en las áreas dicen, yo no sé qué contestar, uno les manda unos formularios ahí eternos, cada que llega enero yo creo que ellos me quieren matar. Y tenemos otro nosotros ya dentro de Sura Asset Management, que yo lo llamo inversión de impacto o inversión social, que no es de la fundación y que es como un hijito de la sostenibilidad porque tiene proyectos o programas sociales que para nosotros igual sí están alineados al negocio y que ahorita les contaba, los trabajamos todos en formación para el empleo, en empleo para poblaciones vulnerables o equidad y género. Trabajamos mucho ahí entonces en esos proyectos, en cómo generar empleo para mejorar condiciones de empleo para mujeres, para migrantes, para jóvenes, cómo mejoramos condiciones de competencias para que las personas tengan un mejor empleo, cómo ayudamos, digamos, desde también que la informalidad o algunas llamadas informalidad se acerque a la formalidad, y la verdad no es tan lejano. Hay independientes que son independientes o informales. Entonces, hay muchos independientes con muchos ingresos que son informales. Entonces, digamos que ahí ese también es un costo que hay que, esos programas que también como, yo después como digo al financiero que eso tiene un retorno, que yo forme más personas no significa necesariamente que van a ser clientes de nuestra AFP o que van, o pues algunos llegarán, pero yo no puedo garantizar ese retorno. Entonces esa es una pelea constante también en que yo estoy mejor, como yo lo que quiero realmente es mejorar como las condiciones del sistema general de pensiones. Mientras más formalidad, más personas cotizando en general en el sistema, pues el sistema funciona mejor. Perdón, pero yo no puedo llevarle al financiero, pues, eso cómo va a repercutir, pues, en el ROE o en la TIR o en nada, o sea, pero creo que igual cada vez más también los financieros están entendiendo y nosotros buscando mejores formas de medir que no sea solo en dinero. Muchísimas gracias. Yo creo que hemos tocado temas trascendentales. De hecho, pues podríamos plantearnos muchas otras cosas, ¿no? Yo tengo por ahí, iba a traer un estudio de Simons & Simons del año pasado que tenía una serie de métricas y que planteaba, pues no sé si era un 84% de las empresas consideraba que si uno trataba de ser sostenible acaba siendo más rentable, ¿no? Y ya eso, simplemente eso puede ser un argumento para navegar ese camino de la sostenibilidad, pero como habéis dicho, por un lado es algo que tiene que ser horizontal, que tiene que estar tiene que permear toda la organización, y por otro lado que es caro. O sea, esto supone un presupuesto y al final es que, bueno, igual que para ganar dinero uno tiene que gastar dinero, si no es imposible, para tener un impacto positivo, uno tiene que poner plata también, en los dos sentidos, ¿no? Y bueno, yo creo que, vamos, con los panelistas que tenemos para estar aquí horas, pero a mí me gustaría, si os parece bien, que abramos un espacio para que nos puedan hacer preguntas. ¿Os parece bien? Pues tenemos por aquí un micro, ¿verdad? Que nos puede... ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Muy buenos días. Muchas gracias por la charla, para mí me ha sido de mucho valor. Y me queda una pregunta que me resuena mucho en el tema de que me toca vender muchos proyectos de movilidad eléctrica, generalmente en automotriz, y me encuentro con eso, con que
pagar impuestos al principio se te vuelve en contra a pesar de que los beneficios ambientales son muy grandes. A veces, ¿cómo han logrado solventar eso definitivamente si financieramente no es viable? ¿No hay alguna estrategia diferente que les pueda ayudar? Me metí en la que no era. Vea, yo le voy a decir una cosa. Voy a traer a la mesa una experiencia, pues, las primeras veces que usamos obras por impuestos, no las usamos en Colombia, las usamos en Perú. Y yo era el financiero de Perú. Yo en la primera discusión me paré y me fui. Eso, pucha, no me servía para ningún flujo de caja. Y entonces lo que termina pasando es que al final del año, yo digo que yo no llegué a la cifra porque a alguien se le ocurrió pagar los impuestos antes de tiempo. Además necesitaba endeudarme. O sea, para poder hacer la obra por impuestos que no era de nosotros, nos teníamos que endeudar. Y yo tenía que ir a directorio a pedir el permiso del endeudamiento. Entonces, yo creo que ahí es lo que dije antes. Yo creo que hay que pensar en que hacemos parte de una sociedad y que de alguna manera tenemos que apoyarla. Yo creo que las obras por impuestos es nosotros reemplazar al Estado en algo que el Estado no es capaz de hacer. ¿Sí? Entonces, en eso estoy de acuerdo. Y ahí es donde mi conciencia dice, yo me tenía que gastar los 12 en sostenibilidad. Pensemos en que ahí está metida la obra por impuestos. Obvio, nunca la obra por impuestos está en el proyecto que estás gastándote los 12. Entonces, lo que termina pasando es que tienes que ir a tener una discusión con tus stakeholders, porque llega el señor de Suramericana, que le gusta todo lo verde, pero si se cae la rentabilidad me regaña. ¿Sí? Porque el señor tiene acciones. Entonces, al señor, cuando se cae la rentabilidad, ya no le importa lo verde, con todo respeto. Entonces, hay que primero llegar a la rentabilidad. Entonces, lo que hemos logrado nosotros, digamos que es un equilibrio en los proyectos que tienen este tipo de estrategias. Tenemos un equilibrio, es decir, mientras yo vaya desarrollando y consumiéndome los 12, todo bien, pero resulta que hay una empresa que ya vive en la zona que es nuestra, que tiene un espacio en su presupuesto de sostenibilidad ya destinado diario a diario, y lo que hacemos es que usamos de ese pedacito para, dependiendo de la obra que sea, pero en general tiene que ver con sostenibilidad, usamos ese pedacito ahí. Eso es lo que hacemos. Pero es una discusión, no tiene acabadero. Imagínate que en estos días estuve en el lanzamiento de un documental y un proyecto que hay entre Grupo Argos, se me dan en ese momento los nombres, y era sobre las guarderías de coral. Entonces estaba la persona de Grupo Argos y decía, imagínense yo cómo le vendo a Grupo Argos que invierta una cantidad enorme de recursos en un proyecto que además un coral crece como 0,5 milímetros cada año. O sea, ¿cuándo va a haber el retorno? ¿Cuándo lo va a poder hacer visible? Y me parecía muy particular porque él decía, al final, y me tocó, mucha gente se me paró de la mesa, mucha gente me dejó hablando solo, pero es un tema de generar una conciencia enorme realmente en la institución, y porque realmente me va a abrir las puertas y estoy haciendo algo realmente que va a generar unos cambios importantes y que va a tener un impacto muy grande. Entonces yo creo que al final a quien le toca vender estos tipos de proyectos, a quien está desde sostenibilidad, que es una labor muy, muy grande, que al financiero se la tienen que mostrar es en rentabilidad y en TIR, tienen que tener es un tema de persistencia y de coraje para alzar permanentemente la voz. Buenos días. Buenos días. Primero, pues los temas están espectaculares. Literalmente consumo de los 4 que están acá conversando. Entonces, pues me ha gustado muchísimo. Segundo, cuando hablan de las generaciones, la dificultad para que los negocios sean sostenibles en el grupo Sura, nosotros tenemos un desafío muy grande, es que le vamos a asegurar a la generación Z, si ellos no tienen bienes normalmente.
Entonces estamos resignificando y repensando todo lo que hacemos y mirando cómo podemos impactar para poderlos conectar desde las mascotas, viendo cómo los apoyamos en temas de estudios y muchas otras cosas. Y hoy adicional tenemos un tema que es bastante complejo con la salud en el país. Hay una incertidumbre con las EPS muy grandes y eso nos conecta que nuestros ingresos, hoy somos proveedores de EPS, yo soy IPS, y no podemos seguir dependiendo, así las EPS continúen o no, pues de una incertidumbre tan grande cuando tenemos 8.000 empleados en la IPS Sura. Resulta que en Unicentro tenemos nuestra IPS más chiquita, que es la que mejor lo hace porque sus ingresos particulares no depende tanto de la IPS. Y hoy resulta que se están disminuyendo porque los clientes no son los mismos. Entonces la pregunta va dirigida a ti, ¿cómo están haciendo para que estos clientes particulares que de pronto llegan a las IPS, como tú mismo lo dices, son clientes mayores que de pronto están dejando de ir y están intentando traer clientes nuevos, pero no están consumiendo de forma particular? Entonces, ¿cuál es la estrategia de centro comercial? Bueno, ahí cuando ocurre eso directamente con marcas, lo que hacemos es que nos sentamos a mirar cuál es el escenario, ¿cierto? Escenarios puntuales. Porque cuando hablamos de tráfico, el tráfico se viene transformando. El año crece un 4% versus 2024, que para el sector es muy positivo, ¿cierto? Entonces, decimos qué estrategias puntuales tenemos que hacer con Sura hoy para que las familias sepan que Sura, punto de vista Sura, está en el centro comercial Unicentro y consuman este servicio en Unicentro, ¿cierto? Lo damos a conocer, hacemos canales de distribución, hacemos charlas, ¿cierto? Creo que hay un producto muy importante ahí desde el tema de bienestar, que sí lo consumen todos nuestros visitantes. Entonces buscamos en conjunto qué podemos hacer para otra vez repuntar como esos clientes que de pronto hoy no están llegando a punto de vista Sura. Porque es que el mercado se viene transformando, ¿cierto? El mercado cada vez se viene transformando y cada vez son más jóvenes, más familias. Entonces, por ejemplo, si yo antes iba y me hacía los exámenes únicamente a punto de vista Sura, hoy ya tengo otros 3 que prestan el mismo servicio, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos ahí es puntualmente estrategias con la marca para mirar cómo atraemos, cómo retenemos, cómo fidelizamos, cómo los que han dejado venir los volvemos a traer, hacia dónde se nos han ido, porque el sector finalmente no es que venga creciendo en otros puntos al entorno que tengan pues como el servicio, ¿cierto? Bienvenido, nos podemos tomar un cafecito. Sí, de hecho, después del acto yo creo que vamos a tener la oportunidad de podernos tomar un cafecito, por lo menos compartir un rato juntos. Adelante. Bueno, primero pues gracias a José, a Clarita, a Leo y a Alejo por aceptar la invitación de Westfield a este panel que ha estado muy interesante. Creo que lo que estamos hablando está en el centro de todos los negocios hoy y particularmente pues dentro de Westfield, el People, Planet and Profit, en todas las discusiones de equipo, de clase, con nuestros estudiantes. Está en el corazón, estoy convencida y lo compartimos muchas veces dentro del equipo que estas son conversaciones incómodas. Hablar de sostenibilidad es incómodo, de inclusión es incómodo, de género es incómodo, de feminismo es incómodo, pero son conversaciones que hay que poner en el corazón porque la incomodidad han nacido al final pues grandes logros o grandes transformaciones que se han requerido a lo largo de la historia. Claro, ser no sostenible es más cómodo no apagar la luz, es más cómodo no separar basuras, es más cómodo de pronto pasar por encima de lo que pueda representar construir una autopista porque es más rentable no considerar lo que sosteniblemente está. Por supuesto que es más cómodo, así como es más cómodo seguir sin hablar de inclusión, pero al final de incomodarnos todos es que vienen las reflexiones desde yo, porque todo parte del individuo. Aquí estamos hablando de grandes empresas, pero todas las grandes empresas están compuestas por individuos y al final es la transformación del individuo lo que conduce a la conciencia de la empresa, ¿cierto? Entonces mi pregunta yo creo la puede tomar cualquiera o mi comentario
pero creo que Clarita pues, y José, que aquí se han dado un mano a mano muy interesante, la pueden recibir. Es acerca del tema pues, de los indicadores, ¿cierto? Sí, Profit es súper importante, no podemos considerar proyectos que no sean rentables, lo sabemos todos, pero cómo dentro de los indicadores financieros toman o incluyen también indicadores de sostenibilidad, o sea, ¿qué peso se le da dentro de un proyecto al análisis que significan los indicadores de rentabilidad? Porque si bien pueden no estar atados a la rentabilidad financiera, sí son monetizables, ¿cierto? Entonces, ese es como mi comentario. Quisiera perder usted. Pues yo te lo diría, a ver, en dos sentidos. Uno, para nosotros, desde la gestión de las inversiones y todo lo que significa la integración de criterios ambientales, sociales y de gobierno en las decisiones de inversión, sigue pesando más el análisis financiero de la inversión, pero ya tenemos en todos los países, los equipos tienen que integrar un porcentaje, que le dan un porcentaje del peso a lo ambiental, a lo social y al tema de gobierno, y cada vez tenemos también más personas con mejor formación en estos temas para entender, digamos, los riesgos asociados a esto y que tengan un peso dentro de la decisión de inversión. Entonces, claramente ha ido creciendo porque también ha ido mejorando el conocimiento de los equipos. Antes eran, y eso que, bueno, todavía es difícil, los temas de gobierno se vienen trabajando hace mucho más, el análisis de los temas de gobierno corporativo de las compañías, digamos que lo ambiental, aunque es complejo, es más tangible. Todavía tenemos retos en cómo integrar lo social. Ellos mismos nos dicen, pero vení, ¿cómo le quito puntos a una compañía en mi análisis completo porque no tiene mujeres en la junta? O sea, el ambiental, por lo menos el riesgo a largo plazo o algo lo puedo ver y puedo decir, bueno, acá puede haber un riesgo de regulatorio, no sé, el valor del CO2 o algo. Pero el que no haya mujeres en la junta, yo como medianamente lo llevo a qué, o que, no sé, o que no tienen una política de derechos humanos. ¿Yo qué hago con eso? ¿Cómo lo integro? Entonces, estamos haciendo un esfuerzo importante con los temas sociales porque creemos que deben tener un peso igual a los de gobierno y a los ambientales, pero cómo llevarlo ha sido difícil, pero lo estamos integrando completamente en los procesos de inversión. Hoy tenemos integración en el 100% de las inversiones nuestras en todos los fondos de pensiones, en México, Perú, Colombia, Chile y Uruguay, y en todos los procesos de inversión del Asset Manager de Sura Investments, está integrado y se le da un peso, digamos que en los análisis de riesgo de crédito y en las decisiones de inversión. Digamos que ahí por un lado, eso. Y en otros proyectos que no son dentro del proceso de inversión, lo que estamos tratando de hacer es ir hacia modelos más como de mediciones de impacto o, digamos, llevando y tratando de que los recursos que hacemos tengan de alguna manera esas métricas de impacto que buscamos y que sean y que tengan modelos, digamos, diferentes. Uno de ellos son los bonos de impacto, por ejemplo, cómo integramos también a todos los, digamos que los jugadores o al ecosistema que estamos trabajando. Les decía que trabajamos mucho en temas de educación. Hemos estado viendo en una época con bootcamps, ahora estamos tratando con universidades de ver cómo las universidades también entran en esquemas como estos, terminan teniendo todo un fondo también financiero pero digamos que es decir, yo como universidad, como si de verdad mi empleabilidad de mis estudiantes es mucho mayor, ahí debería haber como un tema adicional de yo te pago una matrícula, pero si efectivamente después yo me empleo dentro de los 3 primeros meses de graduada, yo debería pagarte como un adicional, ¿cierto? Y si no, pues
o te pago más si me empleo más rápido o me empleo mejor, que la responsabilidad tanto del impacto como de los costos sea compartida. Entonces hemos trabajado con varias entidades estos fondos de impacto y también buscando pues como que no sean, que todo tenga métricas de impacto, tanto en lo social o en lo ambiental, aunque en estos proyectos es mucho más en lo social. Y acompañándolos siempre para, de alguna manera, mostrando el tema financiero, así no sea directo a nosotros, así sea a los beneficiarios del programa, a la sostenibilidad del programa. Nosotros tuvimos un fondo de crédito con Confama y con Ruta N, en el que realmente lo que buscábamos era que fueran créditos para evitar deserción, que los becas lo tienen muy alto, y que además el fondo pues se fuera llenando nuevamente y no tuviéramos que estar poniendo recursos permanentemente, y que los estudiantes también, pues quienes tomaban esos créditos, lo que hacíamos es que era el riesgo de crédito futuro, no analizábamos el riesgo de crédito del momento del estudiante porque no les hubiéramos dado el crédito, sino analizábamos el riesgo de crédito futuro pensando que claro, que de verdad iban a estudiar porque dábamos el crédito solo a unos cursos muy curados por Ruta N que generaban efectivamente empleabilidad. Entonces decíamos, no me importa tu situación hoy, sino la que vas a tener en 9 meses cuando te gradúes, y además pues obviamente teníamos esos periodos blandos. Entonces hay que buscar esquemas en que finalmente tengas el impacto, lo puedas medir, pero de alguna manera sí tengas muy controlado también el tema financiero para que también las compañías no sientan que esto es una pedir, como que se va todo como en tipo de donación, sino que buscamos esquemas distintos para esto. En pandemia también tuvimos unos con factoring para pymes, en las que pusimos un fondo muy grande, muy importante, a tasa cero a nosotros. No nos importaba la tasa, ahí los financieros fueron muy queridos, José, y me decían, por lo menos mantengamos el valor del dinero en el tiempo, o sea, recuperemos el dinero inicial puesto, así no tengamos tasa, pero recuperemos ese dinero. Obviamente a través no de factoring, era realmente confirming que el riesgo es muy poco. Entonces siempre hemos buscado esquemas en que en algún punto de verdad generemos ese impacto. En pandemia estaba muy caro el dinero para las empresas poder tener descuento de facturas a muy bajo, casi pues a unos precios digamos súper competitivos para el momento, y lo llevamos a que esos créditos eran específicos para pagar seguridad social y salarios. Entonces, la empresa fintech con la que trabajamos, que generaba los créditos, se pegó a pila. Entonces, aprobábamos como un cupo, como de tarjeta de crédito, y mes a mes se iba haciendo el pago correspondiente según el valor de toda la nómina de la empresa en pila, y lo que buscábamos era solo le empezábamos a cobrar tasa si disminuía la nómina. Entonces le decíamos, nosotros le estamos dando plata muy barata para que usted pueda, en pandemia, eso fue pues mayo del 2020, montamos, o sea, para que usted mantenga a esa gente, sus empleados, y que no vaya a ir disminuyendo. Si usted empieza a tener que salir de gente, pues o levante la mano o vamos a empezar a cobrar tasa como medio un castigo. Entonces hemos buscado todos esos esquemas en que finalmente, mira, tratamos de con impacto, pero que de todas maneras haya esquemas financieros innovadores y no tan mal vistos por los financieros. ¿Me puedo defender o no? No, mira, lo que termina sucediendo es que, pues, lo que tú no pongas en objetivos no los vas a cumplir. Entonces, en la estrategia hay un eje declarado de sostenibilidad. Yo como que reduzco las cifras de ISA así fáciles para que la tengan en mente. Nosotros hacemos inversiones anuales en todas las geografías, cerca de $1 billón anual, cerca. Y nos ganamos cerca de 1.2 billones en nuevos proyectos todos los años. O sea que el pipeline, si tú sumas lo que tenemos que hacer hasta el 2030 en nuevas inversiones, hoy tenemos que hacer cerca de $14 billones en nuevas inversiones. Entonces ese cuento pues hace que tú te tengas que hacer las preguntas que me estás haciendo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? En la práctica ya tenemos estimado el 12, que les dije ahora que he subido. Entonces hace parte de un costo del proyecto. Entonces, claro,
Los nuevos proyectos tienen incluido el 12. Hay 12 en Colombia, pero quizás en Chile tengan que ser 14, ¿cierto? Hay 12 en Colombia, 14 en Chile, pero quizás en Brasil solo 10, ¿sí? En Perú puede ser 11, 12. Y son esos números los que nos permiten a nosotros ya tener claro que dentro del costo de capital de cada país está incluido un tema adherido a la sostenibilidad que hace parte integral del crecimiento de nuestro negocio. Entonces, ahí como que te respondo qué hacemos cuando tomamos la decisión a futuro, pero resulta que todos los días hay una señorita de sostenibilidad sentada en la oficina. No tiene nada que ver con el proyecto futuro. Entonces, ay, me voy a poner a hablar. Siquiera me contuve. Yo me contuve. Entonces, lo que termina sucediendo, entonces, hay sostenibilidad en los proyectos actuales, hay sostenibilidad en los proyectos futuros, pero hay sostenibilidad en las empresas, que no están haciendo todas proyectos. Nosotros hacemos CAPEX en las empresas porque hay que renovar las empresas, pero no necesariamente todas hacen proyectos. Entonces, hay que como que darle medida a cada cosa. Entonces, a la sostenibilidad, en la normalidad, nosotros les damos un porcentaje de presupuesto anual, que es un costo adicional para la organización en pos de cumplir el objetivo del 2030 o del 2040. Entonces, el 2030 vamos a hacer net zero. Entonces, para el net zero tenemos que compensar. Nosotros somos prácticamente verdes. Solo tenemos en energía un gas que no hay forma de... Hoy no hay ninguna solución tecnológica que lo reemplace. Es un gas que está dentro de los transformadores, dentro del transformador de otro aparatico, no nos metamos en suficiencia técnica, pero cuando el transformador se daña, lo que pasa es que el gas sale. Y el gas existe para que no se incendien. Entonces es natural, pues se necesita, si no, entonces, ¿qué es peor? Es lo que tú decías, ¿cómo me tomo el vasito? No hay nada que hacer. Y ese gas se llama SF6. Pero una gota de SF6 nos borra toda la compensación anual. Entonces, ese ¿cuánto CO2 equivalente? Un montón. Es un montonón. O sea, nosotros no lo producimos, pero se va a reventar algún transformador. O sea, no hay nada que hacer. Es natural a esto. Se va a reventar algún transformador. En esa reventada del transformador va a suceder el goteo, y el goteo genera todo este incumplimiento. Entonces nosotros ya tenemos eso medido en cuanto es la compensación. Y esos son los presupuestos que caen en la mano de la señorita. ¿Sí? Pues usted todos los años compensa. Todos los años compensa. Una vez que lo encendáis, es que esperar un par de segundos. Un momentito. Cuando uno ve literatura sobre sostenibilidad, se ven unas cifras incluso como alarmantes, descrestantes del impacto financiero. Entonces dicen que las empresas que de verdad entran pues, en el mundo de la sostenibilidad, el impacto financiero entre 3 y 15 años empiezan 3x, 4x, exponencial. Cuando uno te oye hablar, José, dice uno, es un costo pues como de cada proyecto. ¿Cómo hacer? Mi pregunta es cómo cambiar la mentalidad como para ver ese enfoque sistémico que decía María Alejandra, como de que sí vale la pena y que sí se está multiplicando para la empresa en la parte del profit, que al final eso pues como a todos nos importa. Entonces esa es como mi pregunta, porque uno dice, sí vale la pena, lo queremos hacer, pero como que, ¿cómo hacer que esa mentalidad de toda la empresa vaya en pro de algo mejor para la misma empresa, para la comunidad, para la sociedad, y de pronto no quedarse cada cual con su retorno particular? Otra vez. Bueno, el que queráis. ¿Quieres? Yo digo solo una cosita y ustedes me ayudan. Lo primero es que, pues empiezo por lo que dije, la sostenibilidad hace parte de nosotros y usted no puede estar hoy pensando en que lo que le están diciendo, que se está derritiendo los glaciares, no está sucediendo, porque está sucediendo. Es facto, pues son hechos. O sea, no hay nada que hacer.
el incremento en la ejecución presupuestal para ser sostenibles cada vez es mayor. Entonces, te voy a explicar lo que me pasa a mí en mi mente, ¿cierto? Yo soy financiero y digo, ¿cómo me voy a gastar esta plata en esto en vez de generar utilidades? Ok. Pues resulta que nosotros vivimos en un círculo positivo, y estoy hablando pues, de este tipo de empresas. Nosotros cuando vamos a hacer los proyectos, no hacemos los proyectos con plata nuestra. Nosotros ponemos un porcentaje de nuestra plata, pero lo otro vamos donde unos señores como Suramericana que compran títulos nuestros. Y guste o no nos guste, hay un círculo positivo, en mi opinión, de transparencia en la información. Entonces, cuando empezamos en la transparencia de la información, eso cuesta, pero ya das un segundo paso porque entonces ya todos queremos ser verdes, entonces eso también cuesta, pero no todas las empresas tienen acceso al mercado que tiene acceso ISA. Entonces ISA paga un poquito más en esa sostenibilidad, pero a cambio también levanta deuda más barata que el que no hace eso. ¿Sí me explico? Entonces, la tasa de interés de nosotros como grupo en dólares, con todo lo que tenemos de inversión, es cerca de 7%. Eso significa que nosotros nos endeudamos muy barato. Nosotros hoy competimos con señores que vienen de países desarrollados y la única forma de poder competir con ellos es acceder a esos niveles de costo de deuda. Entonces, mi mente dice, yo necesito esto, no solo porque es un hecho que estamos afectando a la sociedad, sino también es un hecho que a mí me potencia la posibilidad de levantar dinero en un mercado con mejores tasas de interés que me van a permitir a mí la sostenibilidad de la empresa, ya sostenibilidad en el tiempo. ¿Cómo voy a seguir apostando a que Ferrovial no me gane una concesión en cualquier parte? Tenemos a Ola en Panamá. Ola es una empresa gigantesca española que ofertó. ¿Y cómo nosotros le ganamos? Pues porque tenemos un costo de deuda estructuralmente barato. Entonces, esas cosas son las que en nuestro lado se vuelven positivas. Pues, y allá vienen pues, profesores del MIT que son profesores de fama mundial y que prácticamente han inventado el término de sostenibilidad y os puedo decir que algunos de estos profesores, después de tener una sesión con nuestros estudiantes, la primera vez que la tienen, casi siempre veo la sorpresa en sus ojos, porque superan el impulso de nuestros estudiantes, supera sus expectativas. Yo creo que ese capital humano se ha visto hoy aquí en todos los intervinientes, en las preguntas que ha habido y, por supuesto, en nuestros panelistas. Y a mí me gustaría que todos les agradezcamos esta oportunidad de haber compartido casi estas 2 horas y que les demos un fuerte aplauso. Muy bien, y con esto pues ya damos fin al acto, pero ahora empieza otro capítulo que podemos compartir un poquito todos juntos y conocernos y poder hablar. Muchísimas gracias a todos y estoy absolutamente encantado del resultado de este acto.